días a todos, mi nombre es Bárbara Puebla, bienvenidos a Eliminando Distancias. Estamos hoy aquí con Manuel González Millán. Encantada, ¿qué tal? Igualmente. ¿Cómo empezaste en el mundo del fútbol? Pues desde muy pequeño se fundó la escuela del Rayo Majadahonda, que hasta entonces no había escuela de fútbol como tal, solamente se podía jugar en el cole, y mi padre me apuntó y pues no sé si con 7, 8 años fue cuando empecé a jugar, a conocer ese deporte, y desde entonces pues hasta los 35 años que me retiré he estado jugando siempre. Empezaste en el Rayo. Empecé en el Rayo Majadahonda y estuve muchos años, primero como jugador de cantera, luego como jugador de primer equipo también, y nada, y la verdad es que muy bien, porque es el club de mi ciudad, de donde he vivido casi siempre, y al final también es, bueno, un poquito de orgullo, ¿no? de sentimiento de pertenencia. ¿Cómo fue tu debut? Mi debut se produce, bueno, yo llego de juveniles de Las Rozas a Majadahonda y juego en categoría preferente, con amigos con los que había coincidido hace mucho tiempo, bueno, prácticamente de toda la vida, y que bueno, por estar en otros equipos no habíamos coincidido, y no recuerdo exactamente ese primer partido, pero bueno, sí que recuerdo que fue con esos amigos de la infancia, y que bueno, fue bonito, porque después de muchos años de haber jugado en diferentes equipos y haberles perdido la pista en el campo, pues volver a jugar con ellos, la verdad es que fue bonito y divertido. ¿Qué entrenadores que hayas tenido te han marcado? Pues, a ver, he tenido muchos entrenadores y muchos me han marcado, he aprendido cosas buenas. Creo que, bueno, el otro día, por ejemplo, hablaba con un excompañero, un preparador físico que tuve, que ahora está con ese entrenador, que es David Gordo. Para mí es un entrenador que me enseñó mucho, sobre todo a nivel de gestión de plantilla, de jugadores. Hacíamos muchas cosas nosotros que pensamos que las hacíamos porque queríamos, y en realidad era él el que nos conducía a ello, ¿no? a que nos gustara hacer ese tipo de cosas, y bueno, es algo que siempre recuerdo, ya no a nivel de entrenamiento, sino a nivel de gestión. Me parece un entrenador espectacular en ese sentido. Y luego, bueno, he tenido también otros entrenadores de los que he aprendido mucho. Óscar Garro en el Sanse, aprendí muchísimo a nivel de táctica, de profesionalidad, de lo que es estar en un ambiente de trabajo profesional. Y luego, aunque no le he tenido de entrenador, pero sí he trabajado con él, por ejemplo, Abraham García. Para mí es un entrenador que junta o reúne un poquito esas dos condiciones, ¿no? La táctica, el conocimiento del juego, y luego la gestión de jugadores, la gestión de vestuarios, y bueno, diría que he aprendido de muchos más, pero diría esos tres como referentes o personas de las que más he aprendido. ¿Y qué jugadores eran tus ídolos o referentes? Pues de mi infancia yo recuerdo, bueno, yo tenía 12, 13 años, que es cuando más te empiezas a fijar, yo creo, en esos jugadores, y era cuando empezaba a jugar Raúl, el delantero del Madrid, el entrenador del Castilla. Y bueno, yo no soy delantero, pero sí que me he identificado con esos jugadores de ataque, y creo que Raúl ha sido, por la época de mi infancia o adolescencia, y por cómo ha sido como jugador, creo que ha sido uno de los mejores referentes o de los que más me he fijado. ¿Y tú como jugador qué sentiste al descender? Pues, a ver, yo he tenido 2 descensos en mi trayectoria como jugador, y son muy diferentes, entonces la sensación cambia. En el Rayo Majadahonda, por ejemplo, descendimos de segunda B a tercera, pero fue un descenso que se veía venir desde lejos, ¿no? Con muy pocos puntos, muy lejos siempre de la salvación, y entonces, bueno, es frustrante, pero te vas haciendo la idea poco a poco. Y luego he tenido otro con el Villalba, y ese sí que llegó en la última jornada. Siempre hubo opciones de salvación, de permanencia, y esos golpes son más duros, porque son los que no te esperas o no has tenido tiempo para asimilarlos, y bueno, son duros los dos, pero es mucho más complicado, yo creo, y difícil de gestionar el descender en la última jornada, cuando siempre has tenido opciones que bueno, cuando ves de lejos que eso tarde o temprano va a pasar. Jugaste en segunda B en el Rayo y también en San Sebastián de los Reyes. ¿Cómo es jugar en campos de segunda B?
Pues muy bonito. Al final, los que se quieran sentir futbolistas, yo creo que lo empiezan a sentir ahí, ¿no? Cuando van a campos grandes, a campos con afición, a campos donde se respira ese ambiente de fútbol, que es difícil aquí en Madrid, porque son tantos equipos y hay tantos clubes grandes dentro de la comunidad que es difícil tener ese sentimiento y esa afición. Y en segunda B la verdad es que hay muchos sitios por España donde se respira fútbol, incluso en tercera división, y creo que es lo que le da sentido a todo, ¿no? El ir allí, el sentirte futbolista, el jugar con mucha gente que esté animando y apretando al rival. Y la verdad es que para los que no hemos llegado a mucho en este deporte, pues el haber jugado en ese tipo de estadios, pues yo la verdad es que cuando he ido allí sí que me he sentido jugador de fútbol. ¿Los cambios de un equipo a otro a lo largo de tu trayectoria, cómo han sido? Pues empecé senior en el Rayo Majadahonda, estuve 4 temporadas, hasta que me llamó el Sanse, que era una categoría superior, y decidí salir. Y bueno, mi idea en ese momento siempre era continuar allí en Majadahonda. De hecho, tuve ofertas muy buenas de otras ciudades, de equipos de superior categoría, y nunca me quise ir, pero es verdad que había ya una relación un poco tensa de desgaste de muchos años y preferí salir. Estuve 2 años en Sanse, la verdad es que fueron 2 años fantásticos. Y bueno, esos primeros 6 años solo cambié de equipo una vez, y luego sí que tuve una racha de cambiar prácticamente un equipo por temporada, y ahí yo creo que me equivoqué. Iba buscando pues equipos ya de más trayectoria, más historia o más categoría, y bueno, al final me he dado cuenta con el paso del tiempo que luego los últimos 5 años estuve en Villalba, y el último año antes de retirarme en Tribal, que al final donde estás bien y donde estás a gusto es donde tienes que estar. No tienes que estar buscando la felicidad en otros sitios cuando ya eres feliz en uno. Claro. ¿Esos cambios los decidiste tú o tenías algún representante? Sí, tenía representante, pero bueno, al final el que decide es el futbolista. El representante es el que te facilita el llegar a ciertos clubes, pero bueno, si tú quieres seguir en un sitio, pues sigues, ¿no? Ellos te pueden intentar asesorar, te intentan ayudar o te pueden conducir a un sitio, pero al final si tú estás feliz y quieres estar en donde estás, no. Pero vamos, también los representantes que he tenido, bueno, que solo he tenido 2, siempre han sido muy cercanos, gente. Ahora quizá pues en el mundo del fútbol se tienden a tener muchos, o hay muchos representantes, muchas agencias, y hay muchos jugadores, y creo que el trato a veces no es tan cercano, y yo por ejemplo sí, eso siempre lo he tenido y siempre lo he sentido, y la verdad es que cuando hablo con ellos, porque ahora hablo con muchos de cara a jugadores, etcétera, etcétera, ves un poco los 2 perfiles, ¿no? Los representantes que se nota que son gente cercana y muy afín al futbolista, y otros que, bueno, que van buscando otras cosas, que es donde te das cuenta y dices, aquí yo no sé si está pensando en el jugador o pensando en lo que puede conseguir por otro lado. ¿Quiénes han sido tus mayores rivales? Pues como jugador, y está mal decirlo, pero me gustaba mucho enfrentarme al Rayo Majadahonda cuando salí de allí, porque al final siempre conoces a gente, juegas en tu casa, los aficionados rivales muchos son amigos tuyos, y siempre me ha gustado jugar contra el Rayo Majadahonda, también contra el Athletic B, porque también he estado allí y bueno, conozco también la casa, y juegan también en Majadahonda. Y luego de rivales así de fuera, me gustaba mucho ir a Pontevedra a jugar. Creo que es lo que hemos hablado antes, es un estadio que se respira fútbol, hay mucha afición. Y luego, como entrenador, los años que está en la Segoviana contra el Zamora, que era un equipo top de la categoría y tenía un gran entrenador, me gustaba mucho enfrentarme a ellos porque es ese momento en el que te ponen en los mayores aprietos y tú tienes que dar tu 100 para intentar llegar a competirles. Entonces, a nivel de fútbol, pues Majadahonda, Athletic y Pontevedra, porque era un estadio que me gustaba mucho ir, y como entrenador en estos últimos años, pues quizá el Zamora ha sido el equipo, por así decirlo, máximo rival. Hemos competido ahí 3 años en tercera, primero y segundo todos los años, y la verdad es que era bonito. ¿Qué jugadores con los que hayas coincidido en el terreno de juego crees que son los mejores? Bueno, hemos coincidido con muchos, he coincidido con muchos compañeros. Al final,
como tú dices, los mejores para mí son los que en el campo lo dan todo y se sacrifican al 100% por el equipo y por el compañero. Al final hay jugadores con mucho talento, jugadores que son decisivos de cara a gol, jugadores que defienden fenomenal, pero los que salen al campo y al final dan el 100% por el equipo, por los compañeros y están siempre a un nivel competitivo alto, para mí esos son los mejores. Decirte nombres, por ejemplo con Campillo, he jugado y ese chico al final se le veía que tenía unas condiciones muy buenas. En el Sanse también coincidí con jugadores muy buenos como Cristóbal, que sigue jugando en el Fuenlabrada, ahora en primera red, pero ha estado mucho tiempo en el fútbol profesional, Aitor, que está en el Tenerife, pero al final he tenido también compañeros en tercera división, incluso en preferente, que dices, joder, es que este me lo llevaría a cualquier lado porque es que da el 100%, da todo y es capaz de cualquier cosa por ayudar al equipo y a los compañeros, y para mí eso es lo más importante. ¿Cuándo decidiste dejar de jugar y dedicarte a entrenar? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Pues fue un poco rápido todo porque yo había renovado, bueno, había fichado en Las Rozas como jugador y me llamó Abraham para entrenar, para ser segundo entrenador suyo en la Gimnástica Segoviana, en segunda B, y bueno, ya con 35 años y con esas inquietudes de entrenar, porque yo ya sabía que quería ser entrenador, lo hablé con el míster por aquel entonces, que era Lolo Escobar, que ahora está en el Hércules, y bueno, él me ayudó un poco a tomar la decisión. Me dijo que él había dejado de jugar al fútbol muy pronto, con 22, 23 años, y que no se arrepentía porque lo estaba disfrutando mucho y que si yo sentía esa curiosidad o esa necesidad, pues que al final tenía que hacer lo que sintiera. Y yo en ese momento me atraía más entrenar que seguir jugando al fútbol, así que lo tuve que decidir muy rápido. No tuve... O sea, yo nunca supe yo cuando jugué mi último partido nunca supe que era el último, lo cual ahí sí que me da un poco de pena porque bueno, hubiese sido o me hubiera gustado despedirme pues habiéndolo sabido y con mis amigos y mi gente, pero bueno, se dio así. No me arrepiento porque desde entonces la carrera como entrenador me encanta lo que estoy viviendo, así que bueno, pero bueno, fue así. ¿Dónde te formaste como entrenador? He tenido varias escuelas, pero a FEN hice el nivel 1 y el nivel 2 y es donde más he aprendido. De hecho ahora sigo trabajando y colaborando con ellos cuando me llaman y yo tengo tiempo también, y conozco a los entrenadores que hay allí, conozco a la gente que trabaja para esa empresa o esa academia de entrenadores, y la verdad es que estoy bastante orgulloso de haberme formado allí. He aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho porque al final comparto muchas experiencias y días con ellos, y la verdad es que bueno, al final creo que es importante para ese proceso de ser entrenador el formarte y elegir bien esa formación y elegir bien a los compañeros y a los profesores. Creo que es algo que yo, por ejemplo, sí que me he preocupado de intentar conseguirlo y he aprendido mucho de ellos. ¿En qué club empezaste a entrenar? Empecé a entrenar en el Rayo Majadahonda. Ese fue mi primer club para entrenar, unos benjamines. Por aquel entonces era el 96, perdón, no era el 96, eran los chicos del 96, que es la generación que ahora pues ya se están haciendo mayores y con algunos incluso les he podido entrenar durante estos años, ahora ya siendo mayores. Y luego he ido pasando por muchos equipos, pues firmé en el Sanse y entrenaba chicos en el Sanse. He intentado estar siempre entrenando, a veces era imposible porque no se podía compatibilizar, pero siempre que ha sido posible lo he intentado, y en el Rayo Majadahonda empecé, he estado en el Pozuelo también, he estado en Madrid Oeste, he estado en varias escuelas de fútbol de aquí, sobre todo zona noreste, en algún colegio como Escolapios también. Y bueno, la verdad es que todo vale, todo sirve para formarte, de todo se aprende, y lo mejor de todo para mí, que he conocido muchos chavales que ahora están creciendo y siguen jugando al fútbol, y bueno, nos seguimos viendo y nos acordamos, bueno, sobre todo se acuerdan ellos de mí, porque yo de ellos me acordaré siempre, porque al final aprendes mucho con ellos y disfrutas, y bueno, pero empecé ahí en el Rayo Majadahonda un par de añitos con esos chicos, y la verdad es que otra cosa igual, una escuela de fútbol fantástica para empezar a formarte. Cuando llegaste a la Segoviana,
los cogiste después del descenso. Llegasteis 2 años seguidos a los playoffs y los perdisteis. ¿Cambiaste la dinámica metodológica de una semana a la otra en comparación? No, no cambiamos nada. Lo único que sí, nos llevamos aprendizajes de ese primer playoff que perdimos contra Villarrobledo. Luego el segundo llegamos a la final, es decir, dimos un pasito más, pero el Zamora en este caso nos acabó ganando 2-1 esa final. Era una final un poco atípica porque fue año de COVID, no nos valía el empate, les valía a ellos, entonces bueno, eso condicionaba bastante. También nos ayudó eso en la semifinal contra Arandina, que nos valía a nosotros el empate y pasamos de ronda. Y bueno, al final no cambiamos nada a nivel metodológico, a nivel de estructura de entrenamientos. Lo que sí que cambiamos, pues bueno, fue aprendizaje. Yo esa segunda final sobre todo aprendí bastante de cómo el Zamora gestionó pues el que se jugara sin público. Eran los del banquillo los que daban ese feedback y estaban todo el rato alentando a los compañeros, y eso, por ejemplo, a nosotros nos sorprendió de inicio, porque el estadio estaba vacío y se oía mucho, ¿no? A los chicos del Zamora animar, y yo creo que ahí nos superaron. Y de la primera eliminatoria, pues bueno, aprendimos que hay que gestionar a lo mejor ciertos minutos de partido, sobre todo fuera a casa, de otra manera, porque íbamos empate y fuimos a por el partido y a lo mejor no era momento de ir a por ese partido, porque a lo mejor si llegamos a casa con un empate, encima con valor doble de goles, lo hubiéramos resuelto mucho mejor que con la necesidad de ganar que tuvimos en ese partido de vuelta y que al final nos terminó penalizando. Posteriormente conseguisteis el ascenso de tercera ref a segunda. ¿Cómo lo recuerdas? Pues una experiencia maravillosa, porque fue un año que se dio todo bien. Empezamos la temporada ganando, sufriendo mucho en Cebreros, en un campo pequeño de césped natural en muy mal estado, y acumulamos, creo que fueron 16 victorias consecutivas. O sea, fue algo increíble. O sea, los chicos, jugara quien jugara, sacaban los partidos adelante y prácticamente en febrero estábamos ascendidos, con lo cual ya los últimos meses fue no dejarse llevar, pero sí jugar con la tranquilidad de que el trabajo ya estaba hecho desde hace mucho tiempo. Entonces la recuerdo muy bien por eso, porque era muy fácil gestionar los minutos, muy fácil que los chicos estuvieran pues todos dentro de que unos más y otros menos, pero todos contentos, se sentían importantes porque todos tenían minutos. Entonces fue un año, la verdad es que muy fácil desde fuera, pero lo que hicieron fue increíble. O sea, no se había hecho y no se ha vuelto a hacer. Las 25 jornadas siguientes en segunda ref con la segoviana, ¿cómo las recuerdas? Pues fue muy diferente, fue prácticamente lo contrario. Empezamos muy bien, de hecho contra el Pontevedra, jornada 8, jornada 9, si les ganábamos nos poníamos primeros, pero tuvimos después de ese partido un par de lesiones, sobre todo que fueron determinantes en el rendimiento del equipo, porque eran jugadores muy importantes para nosotros y teníamos una plantilla muy corta. Y ahí no supimos gestionar bien esas bajas y entramos en una dinámica negativa. Nos costó salir mucho de ella, y cuando encontramos esa regularidad, es cierto que ya estábamos en una posición de tabla baja, siempre en zona de play-out, siempre en zona de poder caer en el descenso, y precisamente en Pontevedra, en ese partido de vuelta, perdimos 3-0 y ahí fue cuando llegó la destitución, pero tuvimos esa sensación de que todo lo que podía salir mal terminaba saliendo mal, cuando el año pasado, por ejemplo, sabíamos que aunque nos expulsaran a uno, no entrara el primer gol, se adelantara el marcador, sabíamos que podíamos remontar y acabamos ganando los partidos. Y el año pasado sí que daba la sensación que el equipo a nivel mental no era tan fuerte como ese año, y cada vez que teníamos un golpe nos costaba mucho reponernos. Actualmente sigues en segunda, lo único que con la Unión Deportiva Adarve. ¿Cómo está siendo esta temporada? Pues muy buena en muchos aspectos. Estoy muy contento con la plantilla. Yo venía nuevo, pero llegaron otros 18 jugadores también nuevos, porque la temporada anterior Adarve había hecho una temporada muy buena y casi todos los jugadores salieron, y bueno, ha habido que hacer un proceso de reconstrucción de la plantilla,
de cohesión de grupo, y eso nos ha llevado a tener muchas vivencias y muchas experiencias nuevas todos juntos. Entonces yo la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, estoy aprendiendo de ellos, me estoy divirtiendo mucho en los entrenamientos y en los partidos. De hecho somos segundo o tercer equipo máximo goleador de la categoría, y si quitas a la Leti B, que está un paso por delante del resto, pues seremos los que más, o ahí con el Navalcarnero, no me lo sé de memoria, pero eso significa que, bueno, que también nosotros en el campo mostramos esa alegría y ese espíritu ganador, y bueno, a falta de 3 jornadas ya estamos salvados, que era el objetivo para esta temporada, y ahora ya pues estas 3 jornadas lo que podamos alcanzar pues lo vamos a pelear, pero la verdad es que muy contento del año y cómo se está dando todo. ¿Cuáles crees que son las cualidades imprescindibles en un entrenador para llevar también un equipo? Pues la primera, creo que tiene que ser una persona honesta y sincera con los jugadores. Creo que eso, de ahí parte todo. De ahí ya llegamos a situaciones de tener respeto, porque si tú eres un tío honesto y un tío sincero, al final el jugador te va a respetar, aunque a veces no entienda y no comprenda tus decisiones, porque eso va a pasar. Al final son 20 jugadores y tú tienes que tomar decisiones, siempre va a haber 11 un poco más contentos, otros 11 menos, pero si tú siempre has sido sincero y siempre has mostrado una actitud honesta, el jugador al final eso lo acaba valorando. Y más allá de eso, luego creo que los entrenadores todos tienen una formación muy buena, todos tienen una experiencia o bien de haber jugado al fútbol o bien de haber vivido este deporte desde pequeñitos, con lo cual tienen experiencia y formación más que de sobra, y creo que ahí está lo importante, en ser honesto, en ser sincero, y luego hay una pizca también de personalidad, de liderazgo, que al final el entrenador tiene que llegar al futbolista, y cuando esa persona hable, que el futbolista compre ese mensaje, ¿no? Entonces esos 2 puntos los destacaría por encima del resto, porque sé que la base, que es la formación y esa experiencia, la tienen todos. ¿Qué entrenadores han sido referentes para ti? Pues volviendo al anterior, he aprendido de muchas cosas, tanto qué hacer como también cosas que no hacer, que yo decía, esto del entrenador que hace aquí, yo no lo haría. Entonces voy cambiando, intento aprender mucho de entrenadores de mi categoría, de entrenadores a los que me enfrento, hablo con jugadores, me llevo muy bien con muchos jugadores y les digo, oye, ¿este entrenador qué hace? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo orienta este tipo de cosas? Pero más a nivel de gestión, a nivel de, oye, pues mira, después de ganar, ¿qué hace este equipo? O después de perder, ¿cómo se repone este equipo? ¿Cómo afronta la adversidad? O cuando las cosas van bien y tienes una liga de 6-7 partidos, ¿cómo siguen trabajando? ¿Se relajan, no se relajan? ¿Dan días libres? ¿No? ¿Aprietan más? Etcétera, etcétera. Y luego a nivel de élite, es que son todos muy buenos, entonces puedes aprender muchos de todos, pero por ejemplo ahora que está de moda Mendilibar, que ha cogido al Sevilla y lo tiene, pues se nota que ese equipo ha cambiado y es un entrenador que nunca había cogido un equipo top, por así decirlo, y ahora en Europa League ganó al Manchester United, está compitiendo en Liga y ganando partidos, y al final se ve que lo que tiene ese entrenador, aparte de muchísimo conocimiento y muchísima experiencia, es que cuando te habla, pues eso, tú le entiendes, le compras el mensaje y dices, hostia, es que este tío sabe lo que dice. Luego su equipo podrá jugar mejor o peor, ahora mismo es de los equipos más directos de la liga, y lo decía ayer, o sea, yo tengo jugadores altos, tengo jugadores con buen pie, pues la pongo arriba, que van a ganar el duelo contra el compañero y contra el rival, y luego ya pues intentamos generar. Entonces, bueno, creo que es un tío pues que tiene esa integridad y que tiene esa capacidad de llegar al jugador, y creo que eso es lo que al Sevilla le está haciendo ahora subir en la tabla, que el jugador cree en el entrenador. Has entrenado a jugadores como Teo Lucas Hernández, como Rodri. ¿Qué se siente al ver que han llegado tan lejos? Pues primero me alegro mucho por ellos, porque eran chavales fantásticos, y segundo, es que no era difícil, es que eran muy buenos. Cuando estaban en el Majadahonda eran diferenciales al resto de compañeros y de rivales. Era muy fácil entrenarles, se les notaba que tenían ya esa mentalidad
de jugadores de fútbol. O sea, Teo y Lucas, bueno, su padre era futbolista, con lo cual lo podían llevar, y Rodri no tenía esa experiencia de tener padres deportistas, o por lo menos de élite, pero tenía una cabeza que iba por encima del resto. O sea, tú le explicabas algo y te decía sí, sí, ya. O sea, ya lo había entendido, o a lo mejor tú se lo estás diciendo y él ya lo sabía. Entonces decía, este chico con 10 años, ¿cómo puede tener esa cabeza? Entonces, cuando llegan ahí arriba, te gusta, pero es que a mí, por ejemplo, no me sorprende que estos chicos hayan llegado allí, porque es que se les veía desde pequeñitos que estaban preparados para llegar hasta donde han llegado. ¿Qué jugadores que no sean ahora mismo tan conocidos crees que tienen mucho potencial? Bueno, ahora está empezando a despuntar y se le está empezando a ver a Sergio Navarro, jugador del Leganés B, que nos enfrentamos el otro día a él. Ahora que ha subido Carlos al primer equipo, le ha dado 2 partidos, unos ratillos. Ayer jugó un ratillo contra el Alavés. Ese chico el año pasado en Navalcarnero era buenísimo. Salió de Carabanchel y ya se le notaba que tenía muchas cosas. A mí me recordaba en Barba, porque en Barba también salió del Carabanchel, lo firmó el Rayo Vallecano y luego, bueno, ha acabado jugando en Primera División muchos años. Y este chico igual salió del Carabanchel, extremo, y creo que tiene la cabeza y la humildad suficiente como para seguir creciendo. Entonces, me parece que es un chico que ahora mismo no es conocido porque está en segunda ref, aunque ahora ya ha tenido algún partidillo, pero de este año, de esta categoría, me parece un jugador bastante interesante. Luego de mi equipo, creo que tenemos 2 jugadores que pueden dar ese salto de calidad. Creo que tienen un potencial increíble, pero no voy a decir los nombres, a ver si me lo van a fichar y me quedo sin ellos. Y como entrenador, ¿qué entrenadores crees que tienen mucho potencial que ahora estén empezando? Pues siguiendo hablando del Navalcarnero, creo que Pablo Álvarez tiene ese potencial y esa juventud para poder llegar hasta donde él quiera. Lleva 2 años en segunda ref haciéndolo increíble con el Navalcarnero, el primer año playoff, y este año están a punto de consolidarlo, con un equipo muy joven, con un presupuesto bastante humilde, y están haciendo cosas muy buenas. Y luego la otra parte, que están potenciando jugadores, como en el caso de Navarro, por ejemplo, que acabo de hablar de él, y eso para un entrenador creo que es un valor muy importante, aparte de todo lo que hemos hablado de gestión, etcétera, etcétera. El que los jugadores que lleguen a un club salgan de ese club o sigan ese club y cada año sean mejores, creo que es algo muy difícil de conseguir, y creo que él lo está consiguiendo. Eso de los que conozco de la categoría. Luego me alegro mucho por Carlos, que coincidí con él en INEF, en la carrera, entrenador del Leganés B, ahora está en el primer equipo, ha hecho sus 2 primeros partidos con victorias y bueno, creo que se lo merece. Creo que es un entrenador también muy joven, que tendrá un año más que yo, tendrá 41, y creo que son chicos que están ahí porque es complicado escalar en este mundo del fútbol, porque hay mucha gente y muchos entrenadores muy buenos, y estos chicos, yo creo que por formación y por lo que están demostrando, pues se merecen una oportunidad, y yo creo que la van a conseguir. Tú llevaste a tu equipo a jugar partidos en la Copa del Rey. ¿Cómo fue esa experiencia? Es otro mundo. Es bueno, pues lo que hemos hablado antes de sentirte futbolista, pues es llevar a la máxima expresión ese placer de entrenar, ¿no? Este año fue Linares, pero hemos jugado en la Segoviana contra Elche, Girona y Mallorca de Primera División, además compitiendo muy bien los 3 partidos, en tu campo, estadio lleno, entrenadores de Primera División. Mallorca, pues eso, el año pasado estaba Luis García allí en la Albuera, empatamos a 0, nos ganaron en la prórroga, pero bueno, competimos muy bien. Contra Elche estuvo Pacheta. Entonces bueno, son entrenadores que están en Primera División, han estado en Primera División, jugadores de Primera División, y obviamente tú en ese momento, tanto jugadores como entrenador, incluso el club como institución, se sienten pues un poquito más grandes ese día, y tengo la fortuna de los últimos 4 años haberla jugado. Este año estamos ahí a ver si nos metemos en esa plaza, porque sería bonito seguir repitiendo esas experiencias todos los años. ¿En qué colaboraste con el Guangzhou Evergrande? Estuve 2 años de segundo entrenador. Estuve 2 años de segundo entrenador con Roberto,
y igual, otra experiencia para la mochila fue pues eso, empezar a entrenar en un club profesional, porque era entrenar por las mañanas, reunirte por las tardes, entrenar a jugadores que luego han sido internacionales con la selección de China y que ahora muchos están jugando en el primer equipo del Guangzhou. Y luego entrenar también con un cuerpo técnico profesional. Había entrenadores de porteros que han estado en primera división, preparadores físicos que habían estado en la élite, entrenadores exactamente del mismo perfil, y yo pues bueno, era un chico pues intentando aprender de todos, con muchas inquietudes, con muchas preguntas, y la verdad es que es una experiencia muy buena de la que me siento orgulloso, sobre todo porque confiaran en mí, porque yo cuando me senté a hablar con la empresa para ir allí, pues dije, bueno, es como el que va ahí a comprar lotería al sitio, o sea, no vas ahí con mucha ilusión, pero con pocas esperanzas, y mira, es que eso es lo primero, y lo segundo, que al final de todo se aprende. Aprendí muchísimo, he hecho muchas cosas que aprendí allí, y me lleva también grandes amigos que ahora sigo teniendo, así que la experiencia fue muy buena. Antes de dedicarte al fútbol de manera profesional, ¿lo compaginabas con algo más? Sí, siempre lo he compaginado con los estudios y luego con el trabajo, ya sea entrenando niños o trabajando en el cole que hablé antes, y luego también con el Guangzhou, mientras estaba allí también estaba jugando, o sea, siempre lo he compaginado con estudios o con algo de trabajo, pero es que al final lo que es fútbol profesional yo no he llegado a tocarlo, o sea, he jugado en segunda B, pero en clubes muy humildes que no eran profesionales, y luego en tercera división para abajo, pues ya eso no es fútbol profesional, así que siempre ha habido que compaginarlo con algo. ¿Cuáles son tus próximos pasos? Acabar la temporada lo mejor posible, eso es importantísimo. Los chicos están bien, están trabajando pues de manera muy positiva y con mucha energía. Entonces acabar estos 3 partidos, que además son chulos, Athletic B, Estepona, Segoviana, son partidos especiales. Ya he dicho que ahí al Cerro me encanta ir, y vamos a ir a ganar. Luego el último partido en casa, que siempre es especial, y luego Segoviana, que vuelve al club donde he estado 5 años, así que son 3 partidos muy bonitos y especiales para mí. Espero que consiga transmitir a los chicos esa ilusión que tengo yo por estos partidos, acabar lo mejor posible la temporada, ojalá consiguiendo algún objetivo más importante de los que ya hemos alcanzado, y después ya lo que tenga que venir, pues ya el mundo del entrenador es muy incierto, y lo peor que puedes hacer es ponerte a plantearte cosas más allá de lo que nos queda. ¿Cómo es compaginar la vida familiar con tanto viaje? Complicado, pero bueno, se puede llevar. Yo por suerte tengo una familia maravillosa, una mujer que llevamos 20 años juntos, con lo cual entiende lo que es esta profesión, tanto de jugador como de entrenador, y luego por suerte también este año tengo la fortuna de estar mucho tiempo con mis hijas, porque por las mañanas están en el cole o escuela infantil, y yo estoy trabajando, y ahora por las tardes pues estamos siempre juntos, así que a la que menos veo es a mi mujer, pero bueno, ya estamos acostumbrados a pasar menos tiempo del que nos gustaría juntos. Si no te hubieses dedicado al mundo del fútbol, ¿a qué lo habrías hecho? Pues seguramente hubiera intentado sacarme una posición para maestro y estar en algún instituto dando clase de educación física. ¿Quiénes han sido tus mayores apoyos a lo largo de tu carrera? Pues mi familia y mis amigos. Al final tengo la suerte de, como he dicho, de tener una familia maravillosa, y tengo la gran suerte de tener unos amigos que son la leche. ¿Qué consejo le darías a aquellos que quieren crecer tanto como jugadores como con entrenadores? Que a todo lo que se quieran dedicar, le dediquen pues la máxima ilusión posible en cada cosa que tengan que hacer. Y como he dicho antes, que intenten ser felices mientras hagan lo que están haciendo, y disfrutar de lo que están haciendo, que no busquen la felicidad en qué puedo alcanzar o en qué puedo conseguir, sino que disfruten del momento, porque luego te das cuenta que cuando pasan cosas o llegas a momentos no tan buenos,
te acuerdas de los que has tenido y que no has disfrutado todo lo que deberías, ¿no? Entonces, que lo disfruten, que le pongan ilusión, que no se pongan objetivos no inalcanzables, pero difíciles de conseguir o que no dependen de ellos, y que sí que se empeñen en disfrutar de lo que tienen y ser felices con lo que tienen, porque al final yo creo que eso es lo que les va a dar la capacidad y la oportunidad de conseguir metas mayores. Qué bien, pues ya estaría, Manuel. Muchísimas gracias y muchísima suerte en esta temporada. Muchas gracias.